eso que llaman gracia. Di conmigo, eso que llaman gracia. ¿Cómo entender la gracia de Dios? El término más utilizado en la Biblia para gracia en el Antiguo Testamento está inspirado en una palabra hebrea, la palabra gen, como decir Henry, pero el diminutivo gen. Esa palabra hebrea, que por lo menos la podemos decir así, gen, en el hebreo, y en el Nuevo Testamento se usa una palabra del antiguo griego koiné, que es una palabra conocidísima en nuestro contexto ministerial o espiritual. Es la palabra charis. Gen en el Antiguo Testamento y charis en el Nuevo Testamento. Ambas palabras definen lo que nosotros decimos como gracia. Dilo conmigo, gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de el favor de Dios. Estamos hablando de la bondad de Dios. Ahí podemos adjuntar la misericordia y un montón de cosas que Dios da a nuestras vidas. El favor de Dios es recibir algo, que se nos otorgue algo aún sin merecerlo. Todos tenemos certeza, todos tenemos seguridad de la vida eterna, ¿verdad que sí? ¿Por qué la tenemos? Porque seamos muy buenos. ¿Por qué la tenemos? Porque hicimos muy buenas obras para ganarnos el cielo. ¿Por qué la tenemos? Porque hicimos demasiado mérito para ganarnos muchas cosas de Dios. No, de ninguna manera, ninguno. Por eso la palabra dice, no hay justo ni aún uno, todos se han descarriado, pero somos justificados gratuitamente mediante la redención. Es la redención de Cristo la que nos da a nosotros gratuitamente la justificación, que es parte de todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, que tiene que ver con nuestra vida eterna. Nos fue dado algo sin merecerlo. Ahora, ¿por qué la gracia de Dios es sorprendente? Sencillamente porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros. La mejor noticia y lo que más puedes afirmar en tu corazón en esta última celebración de fe del año es de que Dios escoge a cada uno de nosotros y nos bendice en lugar de maldecirnos. Dios no te va a maldecir, nunca. Y si estás hoy acá por su gracia es porque Dios te escogió, porque Dios te bendijo, y mediante la fe que cada uno tuvimos. La fe es el puente. La fe que tuvimos en el sacrificio de Cristo en la cruz es que ahora estamos aquí. La gracia de Dios no tiene límites, y la gracia de Dios es la que permite que a todos nos sea concedido la salvación, que nos acerca gratuitamente a Dios por medio de la obra de Cristo. La gracia es inexplicable, porque la gracia es por méritos. La gracia es por regalo, la gracia es por favor, la gracia es por bondad, la gracia es por misericordia de Dios y no de cada uno de nosotros. Entonces, por eso la gracia es sorprendente. Pero ¿cómo la gente obtiene la gracia de Dios? La verdad es que no hay forma. No hay una sola forma humana para obtener la gracia. No hay esfuerzo humano que yo haga para ganarme el favor de Dios. No hay esfuerzo humano. Usted sabe que para la gente todo el que muere es bueno. Y entonces alguien se murió y dicen, ay, qué bueno que era. Pero cuando estaba en vida decían que era un diablo. Ay, en el fondo tenía buenos sentimientos, pero siempre decían que era lo peor, que era un amargado, una amargada, un invivible, una invivible. Al final de cuentas, el muerto es bueno para todo mundo. Pero lo que te quiero decir con esto es de que no hay una forma humana, no hay un solo esfuerzo que nos haga a nosotros ganarnos el favor de Dios. Y si hemos llegado hasta este día, ha sido por el favor de Dios. Si hoy has llegado hasta aquí, ha sido por el favor de Dios. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, estamos todos, di conmigo, todos infectados. Cuidado. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. No son más que trapos sucios. ¿De qué está hablando la Biblia ahí? De nuestra naturaleza, de nuestra humanidad. Por eso nunca nuestra humanidad
Por eso nunca los méritos tuyos son los que te pueden abrir la puerta para encontrar el favor de Dios. Tiene que ser alguien pagando lo que nosotros no podíamos pagar, porque nuestros méritos, nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestros méritos no valían de ninguna manera para Dios decir qué bueno que es, qué bueno que lo que hizo, se va a ganar el cielo por todo lo bueno. No, de ahí nace la obra redentora de Cristo para darnos a nosotros la vida eterna. Por eso es que la misma Biblia explica que la gracia de Dios es un regalo y que únicamente la gracia se obtiene por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo lo explica la Biblia? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la palabra dice: Dios los salvó, una acción consumada, por su gracia cuando creyeron. Esa fue nuestra parte. La parte tuya, la parte mía, la parte de todos fue solo esa: creer. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Ahora, qué bueno que no tenemos méritos. ¿Para qué? Para que se nos caiga el orgullo, para que se nos caiga la vanidad, para que se nos caiga la arrogancia de decir yo soy tan bueno, yo soy tan buena que merezco más de Dios que otros. No, la Biblia dice ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y ahora explica: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nunca te jactes, nunca te llenes de arrogancia por ser salvo. Siempre llénate de gratitud, siempre llénate de alabanza, siempre llénate de exaltación al que con sus méritos en la cruz, con la redención y con su sangre te dio la vida eterna. No nuestros méritos nunca. Adán y Eva, desde los albores de la humanidad, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Sin embargo, vemos su gracia. ¿Dónde vemos la gracia de Dios? Cuando Dios los viste con piel de un animal sacrificado. Como Dios, cuando Adán y Eva sintieron vergüenza ante su desnudez, reconocieron su desnudez y tuvieron vergüenza y sabían que habían hecho lo malo delante de Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios, con el sacrificio de un animal, la Biblia dice que les dio ropas para que no se sintieran desnudos y avergonzados por el pecado. Dios los volvió a vestir en ese momento. Ahí reconocimos el primer paso de lo que es la gracia de Dios. David, el salmista David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, en algún momento se convirtió en David el fisgón. David se convirtió en un fisgón. Pero ¿qué fue lo que la palabra nos enseñó? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Que David en su humillación vuelve a ser restituido y se convierte en el gran rey, en el salmista que adora y exalta el nombre del Señor, de quien cantamos alabanzas al Señor continuamente, porque la mayoría de los salmos son de David. Entonces David es un ejemplo de cómo la redención de Dios vino a una persona que era un fisgón, pero que lo alcanzó el favor y la gracia de Dios. Pedro negó a Cristo, maldijo. El momento cuando fue confrontado de si conocía o no a Cristo y dijo: maldita sea, yo no conozco a ese hombre. ¿Cómo que no lo conoces si hasta tu lenguaje te delata que yo no lo conozco? Ese Pedro que se descalificó solo con 3 formas de negación a Cristo, poco tiempo después Cristo viene y lo restituye. Cristo viene y lo pone en el lugar. Pero primero Pedro fue confrontado cuando el Señor le dijo: Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? ¿Cuántas veces maldijo Pedro? Pedro maldijo 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro? Pedro negó 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor lo puso a decir una palabra de bendición? 3 veces. Que por cierto, eso es una profunda enseñanza, porque toda palabra de maldición se revierte con una palabra de bendición.
3 veces Pedro se automaldijo. 3 veces Pedro negó conocer a quien había sido su mentor y su salvador. Pero 3 veces su mentor y su salvador lo puso a repetir algo cuando le dijo: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Se acuerdan que dijo: no, yo no lo conozco? Ahora dijo: sí, Señor, yo te amo. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Se lo vuelve a decir la 3ª vez: Simón, ¿me amas? Señor, ya triste, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en ese momento? Restituir a Pedro. ¿Qué sucedió inmediatamente después de eso? Pedro, entrando con Juan al templo de Jerusalén por la puerta la hermosa, vivieron un maravilloso milagro con aquel paralítico levantándose, y eso trajo el primer gran avivamiento de la iglesia del primer siglo. ¿Qué significa eso, iglesia? Que no importa por donde hayas pasado, no importa dónde llegaste, no importa cuáles son tus méritos y cuáles no son tus méritos. Si Dios te ama y te tiene hoy en este lugar, te ha escogido para un propósito grande y maravilloso, y llevarte a las mejores temporadas, y llevarte a los mejores tiempos, y llevarte a cosas grandes en tu vida que tienes que creerla, sin importar por donde Dios te ha las situaciones te han llevado. Dios te quiere llevar a cosas mayores y mejores. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un ladrón. ¿Qué era Zaqueo? Un ladrón. ¿Sabe cuál era la parte más limpia que Zaqueo tenía? ¿Cuál era la parte más limpia que Zaqueo tenía? El dinero que lavaba. Eso era lo más limpio que Zaqueo tenía. Pero aún así, Jesús tuvo tiempo para él. Aún así, Jesús dijo: Jesús no dijo: mira al ladrón, mira al que lava dinero, mira al sinvergüenza, mira a la mouse. Él lo vio, se detuvo. Tuvo tiempo para sentarse con Zaqueo y para enseñarle que había un propósito para su vida, que la historia de su vida podía cambiar, que la historia de su vida podía revertirse. Y uno de los ejemplos más maravillosos para mí es el ladrón de la cruz. ¿Por qué el ladrón de la cruz? Porque habían 2 hombres al lado de Jesús, 2 ladrones confinados al infierno, colgados para morir en un minuto. Y ese ladrón de la cruz, que estaba confinado a la misma condenación eterna, que estaba decretado por sus méritos, que iba a condenación eterna, vio a Jesús y lo vio con un corazón humillado. Y cuando lo vio con el corazón humillado a Jesús, que estaba a su lado en la cruz, él arrepentido habló con Jesús de su arrepentimiento, de su necesidad de cambio. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: mira, ya es tarde, han pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo, no tenés méritos, no tenés una lista de cosas buenas que hayas hecho en la vida para que te pudieras ganar la vida eterna, para que te pudieras ganar la salvación. Estás descartado, estás desahuciado, no hay espacio para ti al lado de mi Padre. Jesús le dijo a aquel ladrón arrepentido: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Eso significaba que lo único que el hombre requiere como mérito para tener la vida eterna es un corazón contrito y humillado, es un corazón quebrantado delante de Dios. Contrario al hombre, Dios en su amor está buscando las maneras de llevarnos a su presencia, de llevarnos a cada uno de nosotros a casa, que en mantenernos fuera de ella. Y eso es lo que Dios hace. Por eso la Biblia dice: la buena voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, y con el arrepentimiento que venga la salvación y la vida eterna para cada hombre. Esto es lo que llamamos gracia. Por eso decía desde el principio, eso que llaman gracia. Dios ministraba mi corazón
Y en relación con Dios y mi relación con Dios, por un momento vi retrospectivamente mi vida delante de la presencia de Dios. Y dije, ¿cuántos años tengo yo de caminar en el Señor? ¿Cuántos años tengo de caminar en Cristo? ¿Hace cuánto amo a Dios? ¿Hace cuánto estudio la palabra? Y prácticamente tendría que hablar de casi toda mi vida. Pero yo decía, Señor, qué lindo. Por un momento pensé incluso en nuestros hijos Gabriel y Josué. Y pensaba, por ejemplo, en Gabriel y Josué. Ellos cuando entraron a la universidad, Gabriel y Josué cuando entraron a la universidad, los primeros tiempos de cada uno los llevábamos a la universidad. Yo recuerdo a Gabriel, algunos días yo lo llevaba a la universidad, a San José, a la vuelta de las horas iba a la universidad, lo recogía, me lo traía. Otras veces tú iba, lo dejaba, lo traía o nos acomodábamos para que Gabriel empezara a desarrollar poco a poco esa idea de el ir y venir de la universidad y todo lo demás. A la vuelta de un tiempito ya lo soltamos. No eran los tiempos nuestros, no eran los tiempos de cómo uno se movía. Yo antes de niño, hace poquitos años atrás, cuando me mandaban a llevarle almuerzo a mi papá, con 9, 10 años, me montaba al bus, iba y le dejaba el almuerzo. Y esperaba el siguiente bus y me devolvía a la casa, o cualquiera de mis hermanos. Hoy ningún papá se atreve a hacer eso con un niño de esas edades. Pero antes se hacía. Y yo recuerdo que con nuestros hijos, pues los fuimos soltando. Ahora Josué, que es el que está en la universidad, Gabriel terminó sus estudios hace unos años, Josué que está en la universidad, va solo a la universidad ya. Pero aunque ya no estamos con él llevándolo ni trayéndolo, estamos pendientes de él. Josué, ¿dónde estás? Josué, ¿ya saliste? Josué, ¿en cuanto llegas a la casa? Es decir, él sabe y entiende que nosotros estamos pendientes de él, aunque no estamos ahí con él. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Ya lo hemos ido soltando. Y pensé en las etapas de la vida de ellos. Hubo muchas etapas en las que al 100% los estábamos acompañando, pero luego los fuimos soltando a nuestros hijos en algunas cosas, para que ellos desarrollaran su carácter, para que ellos se enfrentaran al mundo, para que ellos se enfrentaran a la vida, a muchas situaciones. Pero si de algo nosotros podemos dar fe y certeza, es de que aunque en muchos momentos de sus vidas no estuvimos o no los acompañamos ahorita, siempre estamos con ellos, aunque no al lado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Y adjunto esto, que también Dios ministraba mi corazón con esto. Hace unos 6, 7 años atrás, recuerdo haber hecho una carrera que es conocida acá en Costa Rica, que le llaman la carrera de relevos a Punta Arenas. Y es una carrera que sale del Paseo Colón hasta la punta en Punta Arenas, hasta la pura punta. Es una carrera de madrugada, solo que es una carrera donde se pasa la estafeta. Es decir, alguien corre los primeros 10 kilómetros, le da la estafeta a otra persona, corre los siguientes 10, le da la estafeta a otra, y así en lo sucesivo hasta completar los más de 100 kilómetros que hay hasta Punta Arenas. Y recuerdo que cuando hice esa carrera, llega mi entrenador y me dice: Henry, yo quiero que vos seas el primero. Yo dije, generalmente el primero es como el más rápido y el último es como el más rápido. Yo pensé que yo iba a estar ahí como en el medio. Henry, yo quiero que vos seas el primero. Me parece que vos tenés ganas de ser el primero. Y yo dije, Señor, pero yo no soy el más rápido y estoy lejos de ser el más rápido del equipo, muy lejos. Pero si Él me lo dice y está creyendo y creyó que yo lo deseaba, me la voy a creer. Yo dije, me la voy a creer. Mi entrenador está confiando en mí. Recuerdo que la carrera empezó a medianoche. Yo estaba en el puro Paseo Colón, ahí por donde están las Torres Gemelas del Paseo Colón, ahí arrancaba la carrera. Toda la carretera hasta Punta Arenas
por la ruta tradicional, General Cañas y Bernardo Soto, el paso de Cambronero y todo eso, Esparza, hasta llegar a Punta Arenas está totalmente cerrada, dedicada a la carrera. Y yo dije, él creyó en mí. Yo iba con mucho susto, pero empecé la carrera. Cuando empecé la carrera, corrí los primeros 10 kilómetros de mi equipo, y exactamente en el puente que cruza encima de la General Cañas en Ciudad Cariari, exactamente ahí se cumplían mis 10 kilómetros. Le entrego cerca de la 1 de la mañana, le entrego la estafeta a mi al siguiente compañero. Nunca se me olvida que llegó una moto a recogerme, que cuando yo veo esa moto para llevarme como 8 kilómetros adelante donde estaba la buseta del equipo y cientos de busetas de los otros equipos, cuando me llegó la moto y me dicen, Henry Zúñiga, ¿verdad? Me toca llevarlo, tome el casco. Yo casi le digo, me voy caminando. Primero porque era una moto, segundo porque, Dios mío, qué moto mandaron. Nunca se me olvida que subiendo la Firestone casi le digo al conductor, si quiere me bajo y lo empujo. Pero yo todo el trayecto iba orando porque iba en moto. Pero, ¿por qué te cuento esa historia? Porque a los 10 kilómetros yo le entregué la estafeta a mi compañero JD y JD siguió corriendo. Yo no seguí corriendo con JD, pero en mi corazón yo iba con él. Todo el resto de compañeros no corrimos con ellos, no corrimos al lado, pero todo el trayecto hasta que el equipo llegó ya al amanecer a Punta Arenas, cuando llegamos a Punta Arenas, todo el trayecto nosotros con nuestro corazón íbamos con ellos. A veces les gritábamos arengas desde las ventanas de la buseta, si lográbamos coincidir, les decíamos algo, los animábamos, pero no estábamos corriendo con ellos. Ellos tenían una responsabilidad. Mis hijos no han corrido toda la vida con mi esposa y conmigo al lado de ellos, porque ellos tienen que asumir responsabilidades. Pero lo que nunca ha faltado es nuestro amor de padres hacia ellos. Nunca los hemos abandonado como padres. Todos los días de la vida ellos saben que los amamos, pero tienen responsabilidades de enfrentar la vida. Dios en su gracia no siempre vas a tenerlo al lado tuyo para decirte aquí estoy para resolverte todas las situaciones de la vida. A Dios en su gracia no lo vas a tener siempre al lado tuyo para decirte que necesitas, aquí lo tienes. Porque Dios nos ha dado capacidades. Dios en su gracia nos ha dado potencial. Muchas veces la oración que hacemos delante de Dios, de decirle, Señor, estoy en tal situación, seguramente el Señor dice, ajá, te escucho, resuélvela. Busca la respuesta, busca la solución. Encárgate de hacer lo que tienes que hacer. Lo que te quiero decir es que la gracia nos otorga también responsabilidades. Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a desamparar, Dios nunca te va a dejar, pero la gracia te otorga responsabilidades en el camino de tu vida para que aprendas a lidiar con las diferentes situaciones y avives y desarrolles el carácter de Cristo que te hace crecer. En algún momento el Señor te dice, ya no corro al lado tuyo. El Señor te dice, te entrego la estafeta y corre con perseverancia la carrera que tienes por delante, puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca se me olvida en esa carrera que el último kilómetro estaba mi compañero Jorge Cubero, que en algún momento lo ganamos a Cristo. Jorge le tocaron los últimos 10 kilómetros y el último kilómetro, todo el resto del equipo estuvimos esperándolo el kilómetro antes de terminar y corrimos con él. Lo acompañamos hasta que todos juntos llegamos al final de la carrera y recibir la medalla como equipo. Al inicio de tu carrera Dios está contigo. Tenlo por seguro que aunque no lo mires en el trayecto, su presencia nunca te va a abandonar. Sus arengas, su palabra de fe, su palabra de ánimo, su palabra de fortaleza, su palabra de gozo estará contigo. Y al final de la carrera podrá estar contigo para que recibas la corona que como juez justo tiene preparada para tu vida. Hemos empezado un año
donde quizás había mucha incertidumbre de si ibas a llegar al final del año. Muchas veces en este año no sentiste a Dios pasar, no sentiste a Dios cerca de tu vida, pero hoy, cuando estamos llegando a un poco más de 24 horas que falten para terminar este año, podemos decir: Señor, tú has sido fiel, tu mano ha estado conmigo, nunca me has dejado, nunca me has desamparado, nunca me has soltado, nunca me has dejado de sostener, aunque hubo momentos en los que quizás sentí que ya no podía más. Puedes decir hoy con toda certeza en tu corazón: Él es mi piedra de ayuda, Él es el que me ha acompañado hasta aquí, su presencia no me ha soltado. ¿Qué te resta, iglesia? Las siguientes horas envuélvelas, las siguientes horas llénalas, las siguientes horas avívalas de gratitud al que te ha permitido llegar hasta este momento, pudiendo decir con certeza: Ebenezer, el Señor ha sido mi piedra de ayuda. Hubo momentos en los que me puso la estafeta y me dijo: corre, no estaré a tu lado corriendo, pero no te voy a abandonar. Hubo momentos en los que me dijo: toma el vehículo y vete solo, pero mi presencia irá contigo aunque no lo veas. Hoy puedes dar testimonio de que así ha estado la mano de Dios sobre tu vida. Quiero que te pongas de pie. Y quería expresar hoy un poco esto de mi corazón. Por eso que llaman gracia. Solo la gracia de Dios es la que hizo posible tu vida eterna. Solo la gracia de Dios, mediante la redención, que es lo que Cristo hizo en la cruz, nos pudo dar la vida eterna. Solo la gracia de Dios es la que te prepara para que empieces a vivir el mejor año de tu vida.